Hola, mi nombre es Nora Besone. Em, Voy a trabajar en este módulo el tema de las prácticas de crianza, tomando tres grandes objetivos. Por un lado es reflexionar sobre las prácticas de crianza de los niños y niñas pequeños y en este marco pensar en los centros de cuidado y desarrollo infantil. También procuramos acercar alguna herramienta para pensar la promoción del desarrollo más allá de el espacio físico de la sala cuna y también pensar la relación que existe entre la familia, la sala cuna, en este escenario actual de pandemia y pospandemia. Eh, Escuchaba una frase de Tonucci que planteaba por estos tiempos, si la escuela quiere ser una buena escuela, debería ayudar a los niños a vivir esta extraña experiencia de aislamiento, conociendo este pequeño mundo en el que habita cada niño. Eh, ¿Cómo trabajar, cómo despertar el deseo de conocer de los niños pequeños? Eh, Sin dudas, ese es el gran desafío para el 2021 de las salas cunas, en el marco de la educación no formal o no obligatoria, como se enrolan las propuestas de los niños de 0 a 3 años en nuestra provincia, ¿no? Cómo encontrar, cómo abordar la corresponsabilidad de, de garantizar a cada niño o niña el mejor comienzo posible en estos tiempos. Pensaba, traía yo a mi mente la frase de la doctora Arinzi cuando dice, eh, nosotros somos la cara más visible del Estado. Y pensaba en torno a ello, cuál es la responsabilidad que nos cabe como adultos comprometidos con la infancia para intentar de alguna manera garantizar el mejor comienzo de las niñas y niños en su trayectoria de vida. Bueno, la formación del individuo depende en gran medida de las características identitarias que tenga su familia, muchas veces transmitidas de generación en generación, pero también de la pertenencia territorial o espacio en que esta familia se inserta, de sus características e identidad. Ambas dimensiones, la familia y el territorio, conforman un concepto más amplio de cultura que contribuye profundamente a la formación del individuo. Entonces, todo ser humano vive dentro de un contexto. Habíamos trabajado en módulos anteriores la perspectiva ecológica de Bronfenbrenner, en donde situábamos el niño en el contexto eh, y, y la dependencia que tiene de cada uno de esos anillos que rodean, anillos o subsistemas que rodean su curso de vida. Eh, el niño vive dentro de un espacio físico, de un espacio material, pero también tiene que ver ese espacio con un montón de mitos, patrones, creencias, costumbres que asumen estas personas, eh, que son quienes van a mediar, lógicamente, las primeras instancias de socialización de los niños. Entonces, el niño nace con una estructura biológica particular y es recibido por una trama social determinada por las costumbres, el momento histórico, económico, el clima, la geografía, la ocupación de los padres, los modos de crianza, las creencias, que de alguna manera u otra estarán representadas en la vida cotidiana del niño. Eh, es en este marco entonces que definimos las prácticas de crianza de una manera muy simple, como las acciones llevadas a cabo por los padres y personas responsables del cuidado del niño para dar respuesta cotidianamente a sus necesidades. Las prácticas de crianza condicionan el desarrollo de los niños. Para ilustrar esto que, que estamos pensando,
vamos a observar este video que se desarrolla en 4 escenarios. África, en Namibia, Ormada. Nerede gidiyor? Vomit. Bunga. bueno, en Mongolia, en Japón y en San Francisco. Everything is lost, En San Francisco todo el mundo. but I know that you can take it to the Lord. Everything you want, is it all that you can gather for yourself? Do you love a lot? Is that love that Jesus gives to everyone? Is it strange or deeper that you made yourself? Everything is lost. Still I know that you can take it to the Lord. Hoy. Naman. Ito naman. Hoy, mas. Bueno, creo que este es un breve pantallazo. En realidad esto es el tráiler de una película que se llama Bebés, que la van a tener en el Padlet a disposición para cursar este módulo, en donde de alguna manera ustedes van a poder observar la comparación o las características del primer año de vida en 4 culturas diferentes. Y por eso me parecía importante empezar a hablar de prácticas de crianza, mostrando la diversidad de prácticas de crianza y, y- y de alguna manera poder pensar cómo las prácticas de crianza van a determinar, junto con, con el potencial genético de cada niño, su curso de vida y en este punto eh, preguntarnos entonces cuál es el rol de los otros adultos que no somos los padres del niño, que no somos la familia inmediata, cuál es el rol del educador en estos 3 primeros años de vida, cuál es el rol de la sala cuna. Las prácticas de crianza que las habíamos definido, digamos, como estas acciones que los padres realizan para, para dar respuesta cotidiana a las necesidades de los niños, eh, son modificables. Las prácticas de crianza, si inciden de esta manera tan determinante en el desarrollo infantil, como yo lo estoy planteando, eh, son motivo de pregunta y de modificación de parte de la sala cuna. Eh, los educadores que ven diariamente a los niños forman parte del escenario de las prácticas de crianza, es decir, dan respuestas cotidianas, sistemáticas a los niños, a las necesidades y con ello generan una oportunidad o no para el desarrollo infantil. Hay prácticas de crianza que estén bien y otras que estén mal. Eh,
¿Esto pertenece a la intimidad de la familia o a la corresponsabilidad del Estado, del centro de cuidado? Viendo el video completo, pensaba en que podrían intentar hacer un ejercicio y pensar a partir de esa película un tema que ya he tratado en el módulo anterior y que es el tema de los organizadores del desarrollo psicomotor. Cuando hablamos de los organizadores del desarrollo psicomotor, descritos por Mirta Schockler, decíamos que es el apego, y a lo largo de la película van a ver distintas modalidades en que se establecen estos vínculos apegos en estas 4 culturas diferentes. La comunicación, ligado absolutamente con el apego, la exploración, cómo conocen el mundo estos 4 niños de estas culturas diferentes y cómo los adultos acercan el mundo de manera muy diferente en cada cultura, ¿no? Pero había el cuarto organizador que tiene que ver con la seguridad postural o el equilibrio, que también tiene escenas muy interesantes en la película, pero había un quinto organizador que hablaba del orden simbólico, ¿no? Refiriéndose al orden simbólico como el conjunto de representaciones sociales, jurídicas, económicas y culturales que inscriptas en el psiquismo a través de las relaciones familiares e institucionales operan eficazmente determinando las conductas y roles individuales y grupales. Entonces, los niños que vienen a las salas, tienen sus conductas en principio y a priori individuales y, y grupales determinadas por esta trama tan cotidiana que son las prácticas de crianza. Eh, las prácticas de crianza, entonces, son la manera particular en que los padres entienden cómo deben criar a sus hijos. Se trata de una función espontánea relacionada a pautas culturales propias de su sociedad y tiene como objetivo favorecer y promover el desarrollo del niño. Inciden directamente en el desarrollo del niño y sin embargo algunas repercuten de manera más significativa que otras. Las prácticas de crianza integran lo que se denominan funciones de crianza, cuyo propósito es asegurar al niño la protección y los cuidados necesarios para la sobrevida, el crecimiento y el desarrollo. Para una comprensión profunda de las prácticas de crianza, eh, Ana Ceruti, tomando a otros autores en su libro Infancia temprana, crianza y desarrollo en la sociedad actual, plantean las prácticas de crianza organizándolas en eh, anterior, organizándolas en 3 registros, ¿no? Entonces dice, las prácticas de crianza tienen, por un lado, un registro corporal, que está integrado por los modos o modalidades de calmar al bebé, de alimentarlo, de interactuar, de comunicarse, de jugar a través de lo que Daniel Kalmels y muchos autores llaman juegos de crianza. Este registro corporal también está dado por los matices del lenguaje, por la sonoridad que tiene el lenguaje cuando el adulto se dirige al niño, eh, por, por, por los tiempos en que puede esperar la respuesta del niño. Entonces, ese es un registro a nivel del cuerpo que el niño tiene de sus adultos que lo cuidan. Y tal vez es el registro corporal, es a la primer imagen o representación que uno tiene cuando le hablan de prácticas de crianza. ¿Cuál es el registro que tengo de la amorosidad del adulto que me acompaña en la crianza? Pero también las prácticas de crianza tienen un registro material. Y en este punto serían los elementos, los materiales, la selección de juguetes,
de dispositivos para el cuidado. Y entonces ahí es a donde la sala cuna que acompaña al menos durante 4 horas diarias el desarrollo del niño todos los días, eh, también debe pensarse, debe tener ese registro de lo material, cuáles son las oportunidades que ofrezco, pero fundamentalmente cuál es el registro que el niño tiene de este dispositivo de la sala cuna o de esta oferta de estímulos de la sala cuna. En el registro material juega un rol muy importante el espacio físico. Y ya vamos a volver sobre este tema. Y el último registro en el que se despliegan las prácticas de crianza es el registro ritual, que da cuenta de las rutinas y o rituales que los adultos llevan a cabo con el niño, principalmente en los momentos de alimentación, higiene, descanso, ¿no? Hemos hablado en el módulo anterior sobre la necesidad de lo temporal, sobre la necesidad que los niños tienen de acercarse a un mundo que sea predecible, en donde las cosas se sucedan para darle sentido y corte a la imposibilidad que tiene el niño a esta edad de objetivar el tiempo. Nosotros podemos levantarnos y decir, bueno, hoy voy a planificar hacer esto, apoyados en nuestra representación mental. Podemos proyectar cómo va a ser nuestro día. Los niños menores de 3 años no tienen esa posibilidad de abstracción del tiempo y se basan entonces en hechos concretos y cotidianos que hacen predecible su día. Esta estabilidad en los horarios y esta sucesión de las acciones, por supuesto que como dice la Filmina acá, con cierto grado de flexibilidad, eh, conforman lo que serían las prácticas de crianza de registro ritual. Todas estas prácticas, todos estos registros, son mediados permanentemente por la sala cuna, son mediados permanentemente por el adulto educador que acompaña al niño en la jornada. Y entonces ahora deben ser preocupación de los educadores cuando los niños no estén en la cotidianeidad de la sala cuna. Cuando nosotros pensemos qué rol va a asumir la sala cuna en esta nueva presencialidad en que nos desafiamos en este 2021. Entonces yo decía, por un lado, como educador de una sala cuna, como sala cuna, tengo una corresponsabilidad en la futura trayectoria de vida de ese niño. Y sabemos que las trayectorias de vida de los niños están signadas por los adultos que rodean su crianza. Entonces, desde este lugar, para poder pensar el rol, me parece interesante poder pensar estas pistas teóricas, el registro corporal, el registro material y el registro ritual. Ninguna de estas puntas nos deberían quedar sin pensar a la hora de proponer algunas acciones que sean para la familia, para el hogar. Eh, a ver la siguiente. Entonces, plantea que las prácticas de crianza tienen que ver con el juego, con las prácticas referentes a la autonomía, con la toma de decisiones, con la alimentación, con la participación del padre, con el sueño, con las canciones, con los cuentos, con la comunicación, con los juguetes, con el juego. Cuando uno mira toda esta serie de variables que hacen al desarrollo del niño y a la oportunidad y a la mejor oportunidad para este niño, piensa en todas las acciones que en los centros cotidianamente nosotros hacemos y en todas las acciones que las familias cotidianamente hacen o deberían hacer.
Em, Ahora, ¿cuál de estas es más importante jugar que el tipo de juguete? ¿Es más importante cantar que contar un cuento? ¿Es más importante los ritmos de alimentación, de sueño? Eh, ¿Es más importante tomar decisiones acertadas? Es decir, permitir este proceso entre la dependencia absoluta que tiene el bebé y la autonomía relativa que tiene un niño de 2 o 3 años. Eh, lo cierto es que cada una de estas variables tiene un peso particular eh, y, mm, y son posibles, factibles de ser analizadas. Acá voy a compartir dos investigaciones. Por un lado, esta que es una investigación uruguaya, que hace un análisis de las prácticas de crianza a través de este instrumento. En este libro está el instrumento de prácticas de crianza y ambiente familiar, que a través de una serie de preguntas indaga sobre la disponibilidad para la crianza de las familias. Entonces luego hace una relación entre las prácticas de crianza y el desarrollo infantil y dice, el desarrollo infantil se ve amenazado cuando la familia vive por debajo de la línea de pobreza, cuando no utiliza servicios preescolares, cuando el empleo materno se relaciona con el servicio doméstico y hacen ahí una relación entre el agotamiento de la mamá y el regreso al hogar, también con el hacinamiento y la promiscuidad, con la percepción familiar negativa. Yo al empezar este módulo hablé de la identidad familiar y territorial. Y eso tiene que ver con la percepción. ¿Cómo me siento como familia y por ende cómo me siento como niño, identificado o no con esa familia? ¿Soy una familia que está valorada socialmente o me siento desvalorizada? También tiene que ver con las discusiones violentas en la familia. Más adelante esto lo vamos a escuchar eh, en boca de otros autores. También con el grado de instrucción de los adultos, en este caso de la mamá, cuando tienen la primaria incompleta. También con la sensación de depresión. También con familias o con adultos que estén eh, insatisfechos. En este caso se observó en esta investigación la relación que hay entre la insatisfacción de la mamá y el desarrollo del niño. También frente a las prácticas punitivas, frente a la desobediencia. La forma de poner límites también eh, colabora o entorpece el desarrollo infantil. Y finalmente, algo que ya estaba preanunciado en la diapositiva anterior, que era el rol del padre, del hombre en la crianza, ¿no? La imagen negativa del padre en el discurso materno. Bueno, estas son todas variables psicosociales que los uruguayos, que es una sociedad próxima a nosotros, han estudiado en los niños entre 0 y 5 años y han dicho que tienen una relación directa. También, si me sale este hipervínculo, les voy a traer el análisis de las prácticas de crianza y ambiente familiar en menores de 5 años que son atendidos en el sistema de salud municipal de la ciudad de Córdoba. Entonces acá, bueno, esto es un mapa de la ciudad de Córdoba. Cada uno de estos colores son las 6 zonas sanitarias en la que la ciudad de Córdoba se divide, 6 regiones sanitarias, y en cada una de esas zonas sanitarias hay eh, centros de atención primaria de salud o dispensarias. Bueno, esta investigación se realizó en esas 6 zonas sanitarias en 12 centros de salud. Y al igual que planteaba yo recién de Uruguay, se indagó sobre las prácticas de crianza. Y a ver si voy a ampliar un poco la pantalla, a ver si se ve mejor. Fíjense ustedes los resultados obtenidos para Córdoba. Acá nosotros tenemos que
un 39%, 39,75% de las familias presentaban prácticas de crianza que estaban en riesgo para la promoción del desarrollo. Es decir, que no eran prácticas afines o acertadas para promover de la mejor manera posible el desarrollo infantil. Es decir, que 4 de cada 10 familias de las que fueron analizadas con este instrumento de prácticas de crianza tenían alguna práctica de crianza que ponía en riesgo parte del desarrollo psicomotor de los niños. En relación al ambiente de crianza, teníamos el 85% de las familias que no presentaban situaciones de riesgo y si nosotros hacemos un análisis de, bueno, ¿cuáles eran esas situaciones que ponían en mayor riesgo nuestros niños de la ciudad de Córdoba? Tenemos que un 40% de las prácticas no felices de crianza tenían que ver con no captar las señales que el niño emite. Un 42% con no interactuar de la manera más adecuada con el niño. Y en un 52% con sentir, dice, no soporte social, es decir, sentir la madre o la familia que estaba solo ante la situación de crianza de este niño. Todos sabemos que, criar en los primeros años de vida es una tarea agotadora y todos sabemos la importancia que tiene sentirse acompañada. Y en ese sentirse acompañada o en ese no sentirse acompañada, pueden ser familias monoparentales, que hay mamás solas, pero también pueden ser familias nucleares, que está la mamá y el papá, pero que es una cuestión de función, en donde la función por ahí del padre está muy alejada de la crianza y la mamá siente el peso de la crianza en soledad. Bueno, fíjense también dentro de las familias que tenían un perfil de riesgo, nosotros encontramos una asociación entre las creencias machistas, entre los sentimientos depresivos, entre la insatisfacción de la mujer y entre la percepción de apoyo de padre ausente en el caso de las parejas que estaban separadas. Bueno, en conclusión, 3 de cada 9 niños que son atendidos en el sistema de salud municipal presentan riesgo en su práctica de crianza y más de la mitad de ellos asociados a riesgo en su ambiente familiar. ¿Por qué es importante? Bueno, siempre es importante eh, no solo quedarse en el discurso de lo que sucede en otros países, sino de poder mirar y mirar otros determinantes sociales para poder pensar mejores oportunidades a la hora de proponer algunas intervenciones desde la política pública, digamos, ¿no? Bueno, dice Van der Gaag, el desarrollo temprano de cada niño está relacionado con el desarrollo humano del conjunto de una sociedad o país, por lo que intervenir en programas de educación y cuidado de la primera infancia es el comienzo natural de las políticas y programas de desarrollo humano. En estas dos gráficas, la primera cuestión que a mí se me viene a la mente es decir, ¿por qué las salas cunas tienen que salir a intervenir en el desarrollo infantil temprano? Por un lado, como empecé diciendo, porque somos corresponsables de las trayectorias de vida de los niños, por una cuestión de derecho. Si queremos hilar más fino, tenemos algunos autores que hacen un análisis económico y entonces plantean la relación que hay entre invertir en la primera infancia e invertir más adelante. Algo de esto nosotros habíamos hablado en el módulo anterior cuando hablamos del periodo crítico y el periodo sensible y por qué estos primeros años son críticos en la vida de los niños, ¿no? Y hablábamos entonces de la maleabilidad
de la sinaptogénesis neuronal, es decir, de lo flexible y maleable que es el cerebro. Entonces decíamos que esta maleabilidad representada por esta raya negra se va perdiendo a medida que los años van transcurriendo. Entonces tenemos unos niños pequeños que son como esponjas que pueden absorber la propuesta del ambiente y que con el tiempo se va perdiendo esa flexibilidad que el sistema nervioso tiene. Y si nosotros comparamos esta maleabilidad con el gasto en salud, en educación, en servicios sociales, en seguridad, vamos a ver que es absolutamente al revés de cómo es la maleabilidad. Tenemos pocas inversiones para cada niño durante los primeros 3 años de vida y aumenta cuando ya pensamos en la educación formal, el gasto público aumenta de manera considerable por cada niño. Ven que está como invertido cuando tenemos mejores oportunidades, cuando la curva está más alta, tenemos menos plata en el sistema, tenemos menos inversión. Y acá está directamente representado que los programas de preescolar, digamos, tienen, si nosotros invirtiésemos mucho en el preescolar, tendríamos una tasa de retorno de inversión muy superior que si la invertimos en la edad posescolar. Esta curva lo que nos hace es mostrar la eficacia de la intervención. Entonces, por muchísimas razones, mantener vigente programas como el programa de Sala Cuna y tantos otros que deberían estar creándose, significa, digo yo, mantener vigente el programa y agregar inversión en primera infancia, significa de alguna manera eh, apuntar al desarrollo del conjunto o de la sociedad en general. Bueno, es momento de preguntarnos por los adultos. Esta diapo dice los adultos en los escenarios de la infancia. Y he tomado para esto tres párrafos, tres menciones. Una de ellas que tiene que ver con la concepción de infancia que tenga el adulto a cargo del cuidado y la crianza. De esa concepción van a depender diferencias importantes respecto de las modalidades que asuma la relación que se establece y consecuentemente a la forma en que ese niño se posicione frente al mundo. Es decir, de qué valor, qué concepción de niño tiene el adulto. Cuando hablo del adulto es el adulto que está en un equipo de gestión, es el adulto que está en una sala cuna, es el adulto que está en su casa criando. De qué valor, de qué posición, de qué concepción de niño tenga y de infancia tenga, va a depender cómo lo mire a ese niño y también el niño va a reaccionar en función de cómo es mirado. Hace un ratito yo hablaba eh, del orden simbólico, ¿no? Del orden simbólico de los organizadores del desarrollo psicomotor. Es decir, si los demás me miran como un niño terrible, seguramente me voy a constituir en un niño terrible. Si los demás me miran como un niño lleno de oportunidades eh, para, para poder tener el mejor proyecto de vida, seguramente me voy a poder posicionar desde ahí. Eso tiene que ver, yo voy a usar una palabra simple, con la expectativa que los adultos tenemos de los niños. Bueno, la segunda premisa que traje acá dice, el sostén más eficaz que favorece el desarrollo y aprendizaje del pequeño es la seguridad afectiva. Una cálida relación con el adulto basada en el interés por su bienestar, la paciencia, la confianza y la valoración de su iniciativa van a permitir esta seguridad eh, que tanto necesitamos todos y en particular los niños para poder desarrollarse. Vamos a ver, vamos a escuchar a Ana Ceruti más adelante
y van a escuchar de primera mano el valor que tiene sentirse seguro. En la tercera premisa dice, en todas las culturas puede observarse la presencia de cuidados sensibles y respondientes, cuidados sensibles en relación a un niño activo y constructor de su propio desarrollo y respondientes respecto de la capacidad de responder a los mensajes y señales que emite el bebé. Hace un tiempo en el módulo anterior que grabé, hablaba de la concepción de desarrollo y entonces rescataba esto de que se desarrolla aquel niño que tiene la capacidad de ser constructor de su propio desarrollo. Y un niño es constructor de su propio desarrollo si encuentra un adulto que le da ese lugar, ¿no? Entonces hablamos de un sujeto activo y constructor de su desarrollo. Y entonces, si uno toma esta frase y ya han leído, ya han visto el video que les dejé de la película Bebés, van a poder ver efectivamente cómo, a pesar de las diferencias tremendas, diferencias culturales de una sociedad y otra, si el adulto es un adulto sensible y respondiente, es decir, que responde a las demandas del niño con sensibilidad, sabiendo decodificarlas, eh, seguramente el niño puede tener un mejor curso de vida. Las imágenes que, que seleccionamos para esta placa tienen que ver con la importancia del juego, de cómo el adulto piense y de qué piensa en torno al juego, eh, de cómo el adulto pueda pensar y trabajar la corregulación de las emociones del niño. Esta imagen está sacada de una guía que después les dejo y que habla acerca de las pataletas de la infancia y de los berrinches. Y eso depende absolutamente de la concepción que el adulto tenga. Y finalmente, algo que no es poco, que es el tema del control de esfínteres. Me preguntaba en estos días yo, pensando este módulo para ustedes, cómo se estarán arreglando las familias con el tema del control de esfínteres, ¿no? ¿Quién está orientando, quién está guiando a las familias con este hecho que es tan singular, que más de una vez yo he estado en una sala y alguna mamá ha preguntado y la educadora ha dado algunas pistas acerca de qué esperar, en qué momento iniciar, cuáles son los indicadores que me marcan de que el niño ya está listo y la importancia de que cuando se comience, digamos, con el tema del control de esfínteres, eh, se comience con cierta decisión y que no se lo confunda al niño, ¿no? Pensaba esto, el juego, la regulación emocional y los hábitos, y en eso el control de esfínteres en particular, como temas importantes a reflexionar con los adultos, padres, estemos o no estemos con la sala una abierta en este año 2021, abierta físicamente. En qué sostén podemos hacer como equipo de estos temas que son cruciales. Así que vamos a enchufarla porque ahí se aclaró mejor la imagen. Bien, seguimos. Para, para poner en diálogo esto que estamos diciendo con la sociedad actual. Cuando hablamos de sociedad actual, no hablamos solamente de la pandemia o de la pospandemia. Hablamos de los padres hoy, de cómo son los padres hoy. Para eso, y para no aburrirlos más yo hablando, les voy a dejar este link de este video que está en el canal de YouTube de la Universidad Provincial de Córdoba, de una visita que tuvimos este año de Ana Ceruti, quien vino a trabajar el tema de infancia temprana. Ana Ceruti es una uruguaya
es maestra, es psicomotricista, ha sido coordinadora de los centros CAIF, que serían como nuestras salas cunas en Uruguay, eh, y básicamente es una investigadora de las prácticas de crianza. Entonces ella trajo el tema infancia temprana, crianza y desarrollo en la sociedad actual. Y este video es para que ustedes lo escuchen y escuchen su pensamiento, su rico pensamiento, eh, que, que va a ir haciendo un recorrido entre definir cómo es la sociedad, definir cómo es el desarrollo y definir las prácticas de crianza. Y va a traer a consideración lo vertiginoso de los tiempos y, y entonces se va a preguntar qué necesitan los niños de nosotros los adultos. En este video van a tomar dos autores muy importantes, digamos. El primero de ellos es Bauman, que la diapo que yo elegí para dejarles puesta acá, eh, es un autor que va a hablar del tema de la modernidad líquida. Va a decir que Zygmunt Bauman es un sociólogo y filósofo polaco, eh, y él va a decir un punto importante que toma es que nosotros nos encontramos frente a la disolución del sentido de pertenencia social del ser humano para dar paso a una marcada individualidad. Seguramente esto no es nuevo, seguramente han reflexionado acerca eh, de la pérdida del valor de lo colectivo. Y la verdad que si yo lo pienso en estos días que estoy filmando esta comunicación, eh, en donde estamos entre el interés individual, por ejemplo, de cuidarse en función del coronavirus, y la necesidad social de cuidar a los demás, creo que se pone de manifiesto que priman las cuestiones de la individualidad por sobre el bien común. Eh, Bauman nos va a traer el término de estas nuevas sociedades que tienen la cultura de la inmediatez. Y los niños que ustedes están acompañando en su desarrollo están insertos en esas familias y en esa cultura, en la cultura de la inmediatez. Dice Bauman, es como que la posibilidad de una modernidad fructífera se nos escapa entre las manos como el agua, como el agua entre los dedos. Bueno, ya eso hace alusión a Nasseruti trayendo el término de la modernidad líquida como una realidad de nuestro tiempo. Podríamos pensar que en contracara de este planteo trae a un neurólogo psiquiatra especialista en la teoría del apego, que es Boris Cyrulnik, que va a trabajar el tema de la resiliencia, que seguramente en otras capacitaciones han trabajado, porque recuerdo que era un tema que se trabajaba dentro de las capacitaciones de Sala Cuna, y va a traer un, un término muy interesante que se llama ralentizar. Dice, la respuesta al sufrimiento, en todo caso, de esta modernidad líquida que plantea Bauman, está en ralentizar eh, como una palabra mágica, la palabra ralentizar, que tiene que ver con tomarse un tiempo eh, para, eh, para escuchar, para acompañar, para interaccionar con el niño pequeño. Entonces va a hablar del rol de los adultos pidiéndoles esta posibilidad de hacer una pausa, volver a mirar, volver a poner en valor a los niños y sus necesidades. Bueno, nada más les voy a decir de este video. Eh, Creo que es un video que a uno lo identifica en principio como padre eh, y después como educador nos ofrece unos desafíos y da cuenta de algunas cuestiones que me parecen importantes que las podamos empezar a tomar. Bueno,
Entonces me meto de lleno en el rol de las salas cunas. Dice, ¿cuál es el rol de las salas cunas? ¿Cuáles son las oportunidades para los niños? ¿De qué depende? ¿No? Perdón, entonces me olvidé decirles que para complemento del video que les acabo de poner el link para que ustedes vean, les dejo dos soportes. Uno que es un artículo escrito que es del análisis de la obra, digamos, de la modernidad líquida, y les dejo un video muy interesante eh, del propio Boris Cyrulnik, que plantea esta cuestión de la resiliencia y de la palabrita mágica de ralentizar. Tanto el video como el artículo son muy interesantes. Bueno, están a su disposición en este módulo. Bueno, ahora sí, ¿cuál es el rol de la sala cuna? ¿Cuáles son las oportunidades para los niños? ¿De qué depende? Y para esto voy a hacerlos escuchar qué opinan otros, ¿no? Y les comparto este artículo que ustedes podrán acceder, podrán leer, que dice qué efectos tiene asistir a sala cuna y jardín infantil desde los 3 meses hasta los 4 años de edad. Estudio longitudinal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Bueno, este es un estudio chileno que les desafío a que lo lean. Es una investigación que la verdad que nos deja pensando. Y concretamente ahora voy a tomar de este curso de políticas efectivas en desarrollo infantil la palabra de Norbert Schady para que nos hable sobre las salas cunas y su rol o los centros de cuidado infantil. Vamos a ver si me sale el hipervínculo. Soy Norbert Schady y soy el asesor económico principal del sector social en el Banco Interamericano de Desarrollo. En la región, en los últimos 10 o 15 años, ha habido un aumento dramático en la cobertura de los servicios de cuidado diurno, que son básicamente jardines de infantes para niños de 0 a 3 años. Esto se ve en muchos países, por ejemplo, en Chile, Brasil, Uruguay y Ecuador, entre otros, se ha visto un aumento en la cobertura de más del 100%. O sea, se han duplicado las tasas de cobertura para estos niños, de tal manera que en estos 4 países, que los doy como ejemplo, alrededor de un cuarto de los niños entre 0 y 3 años están en este momento en jardines de infantes. Y la fracción es mayor entre los niños ligeramente mayores, digamos los de 3 años, en vez de los de menos de 1 año. El impacto de los servicios de cuidado diurno sobre el desarrollo infantil temprano depende críticamente de la calidad de estos servicios. Y depende en particular del tipo de interacciones que hay entre las cuidadoras y los niños, y esto a su vez es afectado por los ratios de cuidadoras que hay para cada niño y también por la formación y la capacitación y supervisión que tienen estas cuidadoras. Lo que sabemos de la región es que en general la calidad del servicio es muy baja, es baja en dimensiones críticas, en particular en la dimensión que mide la interacción entre las cuidadoras en estos centros y los niños, lo que se llama la calidad de los procesos. Estos son los que son más críticos en lo que se refiere al desarrollo de los niños y son los que verdaderamente afectan hasta qué punto los niños se benefician de estos servicios o no. Tenemos data de una serie de países de la región en la cual vemos en un ranking de 1 a 7, en una escala de 1 al 7, lo que vemos es que la gran mayoría de los centros en los cuales
están estos niños en todos estos países, están en una escala, están en un rango de 1 o 2, que son los servicios de muy baja calidad, y muy pocos se encuentran en servicios de calidad intermedia, 3, 4 y 5, y aún menos en la mayoría de países. Prácticamente ningún niño de los que tenemos en las encuestas se encuentra en servicios de calidad alta, 6 o 7. Y sabemos que estos servicios que vemos de cuidado diurno en una serie de países, incluidos Chile, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, son en general extremadamente bajos. Lo que ha sucedido en la región es que la ampliación de la cobertura de los servicios de cuidado diurno en buena medida ha respondido a una presión para facilitar el ingreso de las mujeres en el mercado laboral. Esto obviamente es un objetivo deseable, que las mujeres, si quieren trabajar, tengan las facilidades para poder trabajar, pero entonces, a raíz de esto, lo que ha sucedido es que se ha prestado muy poca atención a la calidad de los servicios. Entonces, se ha facilitado el ingreso de las mujeres en el mercado de trabajo, pero se ha hecho, en cierta manera, sin considerar verdaderamente el beneficio que estos servicios, o en algunos casos no el beneficio, sino el daño que estos servicios pueden hacer a los niños pequeños, que ahora, en vez de pasar tiempo con su madre, están en estos servicios de cuidado diurno. Mi opinión personal es de que los políticos en la región, los hacedores de política, tienen que pensar más seriamente sobre cómo asegurar que la calidad de los servicios sea por lo menos de un nivel tal de que los niños no sean perjudicados por estos servicios. Y en muchos casos lo que está sucediendo es de que no se está prestando suficiente atención a esto. Entonces yo creo que, en conclusión, yo creo que sí es cierto que es importante poder facilitar el ingreso a las mujeres en el mercado de trabajo, no hay duda, pero no se debe hacer a costo de los niños y a costo en particular del desarrollo de estos niños en sus edades más sensibles, en sus edades más formativas, que verdaderamente van a afectar su vida por las siguientes décadas. Bueno, impactante, impactante escuchar esta reflexión. Acá en el mapita les puse los países a los que hacía referencia. Por lo menos el video toma dos grandes temas. Uno de ellos es la calidad de los servicios. Yo me preguntaría entonces la calidad de las salas cunas en nuestro país. Por otro lado, pone en debate el tema de la incorporación de la mujer en el mercado laboral y la garantía que deberíamos dar para que si la mujer se va del hogar, los niños tengan la mejor oportunidad de desarrollo, ¿no? Con relación a la calidad, y queda acá esta escalerita dramática, como decía el autor, en donde la mayoría de los centros de cuidado infantil de los países que él mencionó, no tenemos datos de Argentina, están en muy mala calidad, en el rango de 1 o 2 de calidad, y casi ninguno en el rango 6, 7. Para pensar, él habla de dos elementos cuando habla de calidad, y habla de la calidad, por un lado la calidad de la estructura y por otro lado la calidad de los procesos, ¿no? Y trae dimensiones muy importantes cuando habla de la estructura, digamos, del ambiente físico, trae un tema no menor que es la proporción de adultos por niño, cuando él dice el ratio que hay entre adultos, cuidadores y niños, pero trae con el mismo énfasis y dice, tal vez lo más sorprendente es que la calidad de los procesos determina también el desarrollo infantil. Y cuando habla de calidad de los procesos, habla de las interacciones, de la disponibilidad que los adultos, educadores, tienen para recibir y para acompañar la trayectoria de vida de esos niños. Y cuando habla de las interacciones, en las investigaciones que yo he leído, digamos, de este equipo, las desmenuza en muchos elementos
y que sin duda vuelve a plantearse lo que decía en la diapositiva anterior, de qué concepción de niño tiene el adulto. Si pienso que el niño es un niño protagonista, si pienso que el niño es un niño que puede interlocutar conmigo, o si pienso que el niño es un receptor del proyecto pedagógico que el adulto tiene. Y entonces el encuentro con el niño se da en hacer una rica jornada de actividades, pero lo dejo al niño del lado del espectador. ¿Cuán rico es esa ida y vuelta? Y la verdad que es difícil, porque si yo pienso que los niños son niños menores de 3 años, son tiempos sumamente singulares. Hoy este niño puede tener ganas de estar mirando esto y hacer de esta actividad una experiencia, y al otro la propuesta que le traje no le toca y está al lado y soy yo sola para tener los 2 o los 3 niños. Bueno, mm, creo que se nos viene un tema, o que al menos yo los estoy invitando a pensar, que es el tema de la calidad de los centros de cuidado infantil. En la próxima diapositiva llevo esta pregunta al rol de la sala cuna en esta época de pandemia, pospandemia y las oportunidades, ¿no? Entonces, digo, bueno, hasta ahora venimos hablando un poco de qué cosas son deseables que sucedan en la sala cuna. Y ahora, eh, ¿cuál es el rol que podemos tener y que hemos tenido en el año 2020 con los niños en sus hogares? Entonces, la primera cosa que yo pienso en cuanto al rol de la sala cuna es acompañar. La sala cuna se propone acompañar a las familias en esos procesos de crianza. Acompañar de otra manera. Acompañar aunque no sea con la presencialidad. Y dice, acompañar es contribuir a la confianza, tranquilidad y seguridad de las familias en la crianza amorosa de sus hijos, ampliando de este modo sus posibilidades de desarrollo. También acá puse en negrita quién acompaña a los que cuidan, ¿no? Hace rato, digamos, que está la preocupación de quién cuida a los que cuidan, ¿no? Y dice, en esta frase dice, es fundamental que los cuidadores primarios y los agentes comunitarios reciban el sostén y el acompañamiento en su tarea para no sentirse ni excedidos ni desolados, ¿no? Y traje acá una imagen, que es la imagen del video que acabo de pasar, cuando dice la responsabilidad que le corresponde a la política pública y al Estado de sostener, digamos, ¿no? Y entonces yo digo, la política pública, el Estado y la gestión sosteniendo la tarea de aquellos que cuidan a los que cuidan. Hoy, el educador de la sala cuna tiene que intentar cuidar de los padres y de las familias que son los que cuidan a los niños. En esta gran cadena aparece siempre el tema de la confianza y la seguridad. Con la confianza con que siento que puedo hacer las cosas, será la confianza que transmito para habilitar al otro, en este caso, última cadena, el niño, para que pueda desplegar todas las potencialidades que tiene. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos ahora en pandemia? Bueno, muchas veces he conversado con ustedes y hemos hablado de lo difícil que resulta traer a la familia a la sala. Muchas de ustedes me han contado en distintas capacitaciones que hemos tenido que a veces las familias, o esta paradoja, ¿no? La familia que más necesitamos salir en el desafío de acompañar este niño por su comportamiento, son las familias que menos vienen. Son las que nos es más difícil llegar, son las que no quieren escuchar qué le está pasando a su hijo.
Bueno, en este momento estamos todos en igualdad de condiciones, digamos, ¿no? Estamos todos con un problema que trasciende la sala cuna y trasciende las familias y que es el problema de esta nueva forma de vivir, ¿no? Con esta distancia, con esta falta de oportunidad para salir. eh, y entonces tenemos una situación crítica. Yo en el otro video hablé del estrés que genera esta situación eh, y, y entonces desde ese lugar digo, hay un problema que es común a los padres, a las familias y a nosotros, educadores. Y ese problema común es cómo vamos a acompañar la trayectoria de desarrollo de los niños en este 2021 con esta nueva eh, normalidad. Y yo creo que entonces esto es el término de oportunidad que yo hablo. Lo primero que yo haría sería convocar a las familias a través de un WhatsApp, en aquellas posibilidades que tienen que tienen medio de comunicarse por WhatsApp con todos los padres, a que opinen cómo les parece que vamos a garantizar que los chicos tengan el derecho a desarrollarse. También podría ser que este video lo esté mirando alguien que vive, no sé, en el norte cordobés, que las conozco a varias de las educadoras de ahí y que tienen patios a donde pueden reunir a los padres de los niños y pueden convocarlos a pensar esto. Yo creo que eh, la mejor oportunidad que nosotros tenemos para resolver un problema es visibilizarlo como problema. Me pregunto, ¿los padres de los niños ven como problema que no tienen a dónde dejar el niño o ven como problema que su hijo se está perdiendo la experiencia de jugar, de ser acompañado en su desarrollo, de capitalizar estos 3 primeros años de vida de tanta maleabilidad en su sistema nervioso? Yo me hago esta pregunta y ustedes también se pueden hacer esa pregunta y se la pueden trasladar a las familias. Y si los padres no están preocupados en algunas interacciones que he tenido yo con algunas educadoras del norte cordobés, me decían que los padres estaban más preocupados por los niños que van a la primaria que por los de estos 3 primeros años de vida. Si ese es el escenario, este es el momento que salgamos nosotros a decir lo contrario, a decir que es importante la primaria, pero que la base de la primaria se está jugando ahora, en este año en que su hijo es chico y lo que aprende es un modo de aprender, es un modo de aproximarse a un modo de desafiar el placer de pensar, el placer de conocer. Bueno, a ver, en la diapositiva siguiente hablo de estrategias de intervención familiar o comunitaria. Creo que este 2021 es el año de la estrategia familiar o comunitaria. Las que se reconocen a la fecha tienen que ver con visitas domiciliarias, intervenciones en grupo o intervenciones intersectoriales. Bueno, brevemente cada una de ellas. Las visitas domiciliarias, hay países como Perú que tienen programas como el Educa a tu Hijo, que está absolutamente basado en el acompañamiento al desarrollo infantil a partir de visita del agente comunitario al domicilio y donde acerca la propuesta. En donde en el 1 a 1 con la familia de ese niño resuelve, propone estas visitas, pueden ser semanales, pueden ser quincenales. Yo no descarto que algunas salas cunas, algunos docentes puedan encontrar en algún sistema de acercarse a las familias para proponer algunas propuestas de trabajo que puedan garantizarnos la buena estimulación en estos primeros años. 2 palabras voy a decir en la próxima diapositiva acerca de estas visitas domiciliarias.
Bueno, por otra parte, la que les acababa de decir, hay lugares que tienen patios, que tienen espacios al aire libre y que a lo mejor uno puede hacer una intervención grupal. Y entonces se pueden citar a los niños, a los menores de 1 año con sus papás y hacer alguna actividad al aire libre. A la otra semana a los padres de los niños de 2 años y a la otra semana a los de niños de 3 años. Y si a los de 3 años no se los puede, que son la mayoría, o los de 2 años, no se los puede citar a todos juntos, se pueden hacer burbujas como se está proponiendo ahora y citar en los 5 días de la semana, poder hacer, por ejemplo, 4 burbujas. Entonces, dividí los 20 niños en grupos de a 5 familias. Eh, Estas intervenciones en grupo, si son sistemáticas, si son bien pensadas, pueden dar buenos resultados. Y las últimas son las intervenciones intersectoriales. Yo nunca dejo de traer el tema de la intersectorialidad para hablar de primera infancia. Digo, ¿cuál es la preocupación que el centro de salud de mi comunidad tiene en relación al seguimiento de los niños menores de 3 años? ¿Están preocupados? ¿Han visto en este tiempo que los niños han abandonado los, los, los periodos de vacunación, por ejemplo? Y son y han quedado muchos carnés de vacunas incompletos. Las familias no han sabido garantizar una visita sistemática, esporádica al centro de salud para acompañar el desarrollo de su hijo, entonces este, se han autolimitado. Digo, compartimos la responsabilidad. ¿Qué piensan los otros que se dedican a, a los 3 primeros años de vida acerca de cuál será la mejor estrategia para llegar a la familia? ¿Podremos pensar alguna de estas intervenciones grupales de manera conjunta con el pediatra de referencia en el patio de la sala cuna? ¿Por qué no? Eh, bueno, en, la, en esta guía que yo les dejo también en un Padlet, en este módulo, dice, todos los padres y madres tienen una historia y una vida anterior a la paternidad y la maternidad. Y ninguno será una madre perfecta, ninguno será un padre perfecto, pero todos pueden trabajar para ser los mejores padres posibles para su hijo. Todos podemos trabajar para ser el mejor educador posible para los niños de comunidad en tiempos de pandemia, para ser la mejor madre posible o el mejor padre posible. Y esta otra imagen dice, ser padres puede ser estresante, ¿no? Y con esa imagen en donde los hogares se han convertido en la escuela, en la guardería, en la, en, en el trabajo de muchos padres que han tenido la oportunidad de seguir trabajando desde sus domicilios y entonces también el hogar pasó a ser el lugar de trabajo del adulto. Entonces, en este escenario de estrés, eh, nos propongamos traer un poquito de orden, y repasemos entonces en las prácticas de crianza y en sus 3 registros, el registro material, el registro ritual y el registro corporal. Si uno mira esta escena de tanto caos, uno podría ahí poner eh, estos organizadores, digamos, ¿no? De las prácticas de crianza con sus registros y poder hablar con estos adultos de un espacio que no hace falta que sea una sala de juego, que el 90% de las familias no tiene una sala para que el niño juegue, pero tal vez sí tiene una caja donde puede reunir los elementos y donde pueda junto a su hijo destinar un tiempo y un espacio para jugar. Bueno, de la Guía de Promoción de Desarrollo Infantil en la Gestión Local de
del Departamento de Promoción de Salud y Participación Ciudadana del Chile Crece Contigo. He traído esta guía que les comparto y que tiene estas 6 recomendaciones. Si estamos pensando en hacer algo de asistencia, de una asistencia diferente a la cotidiana que veníamos haciendo. Entonces dice, comenzar conociendo y respetando las ideas, percepciones y actitudes de las familias y cuidadores. Ello implica el uso de la escucha activa y evitar supuestos. No voy a ir a la casa de nadie ni voy a citar a nadie a un taller presuponiendo que no va a venir o que va a decir o si lo atiende poco o si lo atiende mucho. La segunda premisa, todos los padres, madres y cuidadores siempre quieren lo mejor para los niños. Y la excepción es que alguna familia no quiera esto. Diría que siempre los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Evitar categorizar los comportamientos de buenos padres, malos padres. Una buena madre haría esto, lo que pasa que son malos padres. Las comunicaciones que tengamos deben ser positivas y orientadas a apoyar a los padres, madres, cuidadores, para que puedan potenciar de la mejor manera posible el desarrollo de los niños. Intentar generar diálogos donde las familias se sientan aceptadas y no juzgadas. Pensar en esas comunicaciones positivas es todo un tema. También miraba, pero no lo quise agregar como tema, hay hasta cursos de paternidad responsable y de cómo los agentes podemos hacer uso con un par de estrategias de comunicaciones en donde pongan en valor al otro y en donde uno pueda mirarlo en positivo. En donde evitemos rápidamente decir, no, eso no, eso no hace tal cosa. Tratemos de pensar cómo le damos la vuelta y decimos, qué interesante sería que a esto que me estás contando, además le agregues tal y cual cosa. Siempre es un buen momento para aprender y promover el desarrollo de un niño o una niña, aún en condiciones adversas. Eso siempre va a tener un impacto positivo en su desarrollo. Y a esto me refiero. Aunque estemos en este año atípico, particular, siempre podemos tener un impacto positivo si nos proponemos una estrategia. Y por último, las familias y profesionales son colaboradores. Es decir, que la relación que tengo que establecer es una relación horizontal. Ni yo como educador vengo a hablarle de arriba a la familia, ni la familia me viene a hablar de arriba de una posición elevada, quiero decir, ¿no? Sino que ambos debemos preocuparnos. Ustedes tienen una genuina preocupación. Cómo acompañar la trayectoria de desarrollo de los niños matriculados en las salas cunas. Y los padres tienen la misma preocupación. Entonces, desde un lugar horizontal, invitarlos al diálogo. Oiga, estamos en el mes de marzo, febrero, ¿cómo vamos a hacer este año? ¿Cómo vamos a garantizar esto? Porque sin dudas, el problema del desarrollo de los niños es un problema de nosotros los adultos, padres y educadores. Bueno, para no quedarme tanto tiempo más hablando, les he incluido este material que se llama Tejiendo vínculos entre el niño y sus cuidadores, que publicó UNICEF, que es de Ana Ceruti, la autora de la clase magistral que les he puesto para que ustedes realmente vean la crianza en la sociedad actual. Y ella tiene este material que tiene aspectos teóricos sobre prácticas de crianza en los primeros capítulos, pero que en el capítulo 3 habla de los materiales de soporte para la crianza, los juguetes, los objetos, dispositivos y espacios. Y me parece que esto les puede venir muy bien a la hora de pensar con qué estrategias o qué cosas serán las que van a trabajar con las familias. Entonces dice, los juegos y modos de jugar, junto con los juguetes y objetos que se utilizan, reflejan los valores, creencias y actitudes que sobre el juego y la infancia tienen las familias.
los cuales dan cuenta de un momento sociohistórico particular. Y dice, el primer juguete es el cuerpo de la madre, el cuerpo del adulto, y junto con la disposición del cuerpo del adulto es importante también que el niño tenga elementos para manipular y explorar, juguetes que con una participación activa, es decir, que el niño tenga oportunidades de tomar su propia iniciativa al hacerlo. Eh, van a encontrar en este texto la diferencia entre un juguete mecánico y un juguete de asociación, como puede ser un tarro de helado y un montón de piedritas pintadas para jugar, a meter, sacar, agrupar, eh, eh, trasvasar, infinitas posibilidades que nos pueden dar elementos simples. Los juguetes y objetos también sirven al adulto como pretexto para acercarse al niño. El niño necesita objetos y juguetes sencillos que durante la exploración o manipulación le den la oportunidad de modificarlos y o de transformar el entorno. No necesita de juguetes sofisticados que lo dejen de espectador. No necesita de pantallas. El niño necesita elementos que le permitan accionar. Los juguetes no siempre pueden ser comprados ni costosos. En materia de objetos y juguetes importa más la calidad que la cantidad, ¿no? Y pienso en la imagen esta que teníamos en la diapo anterior, de ese ambiente lleno de juguetes que se convierte en caótico, en desorganizador del desarrollo. Y sería positivo tratar de apartarse de la tendencia actual a llenar de objetos y juguetes el espacio donde se encuentra el niño, ¿no? Vuelvo a la idea de la inmediatez de la sociedad de consumo, de la sociedad líquida, eh, que plantea Ana Cerúti en su charla. Bueno, este texto no tiene desperdicio, lo pueden leer ahora mientras vean este módulo o lo pueden leer en cualquier momento de su vida. Dejo también, como ya hice en el módulo anterior, un Padlet que tiene, en este caso, 3 guías. Esta es una guía sobre prácticas de crianza de UNICEF, Uruguay, y tiene varias ideas, ilustraciones. Yo de acá he tomado muchas ilustraciones para este PowerPoint. También una guía sencilla, creo que esta es paraguaya, del coronavirus, con algunas ilustraciones y cosas sencillas para transmitir. Me parecía que podía sumar. Y de un material de Argentina, de Nación, tomé este módulo que habla del desarrollo emocional, porque si hay algo que está más desbordado en esta etapa, en este momento, en esta situación actual, social, son las emociones de los adultos, de los niños. Bueno, y en esta guía tenemos un montón de elementos para poder pensar la explosión de emociones que viven los niños. Finalmente, decirles que cualquier estrategia que decidamos implementar debe ser bien delineada y planificada. Debemos saber por qué, para qué y cómo visitaremos a una familia o citaremos a un par de familias a la sala. Al mismo tiempo, debemos tener un pensamiento y proyecto flexible, ya que la principal característica es la adaptación de la actividad y reflexión a la cultura y experiencia de cada familia. Yo me pude haber propuesto hacer una actividad, proyectar a las familias, una actividad que pueda, por ejemplo, una de las que más me gustan son las que permiten historizar. Entonces yo puedo armar con cada familia un cuaderno, un bibliorato amplio, unas tapas de cartón con algunas hojas a donde vayamos historizando los temas que vamos tocando, por ejemplo. Pero también me puedo encontrar con una familia que le entregué esa bonita carpeta a modo de motivarlos para empezar a escribir ahí y a sacar lo prioritario y sus principales interrogantes, y de vez a vez que me encuentro, las hojas están en blanco. Y tendré que ser flexible para ver
de qué manera puedo readaptar, porque si yo tengo un proyecto y un objetivo, seguramente cambiando la actividad voy a sentir que me estoy aproximando al proyecto y al objetivo. Finalmente, es importante respetar la singularidad de los individuos. Singularidad es una palabra clave cuando hablamos de pertinencia cultural y territorial. Si pensamos que sean programas masivos que no consideren las características de los individuos, no vamos a estar considerando ni los niños, ni las familias, ni mucho menos los contextos. Es decir, que aunque tengamos estrategias generales, universales, para todos los niños y todas las familias de la sala cuna, hoy más que nunca debemos pensar actividades y propuestas luego que puedan singularizarse a cada familia, porque las familias son muy diferentes y ustedes de eso saben bastante. Para cerrar, compartirles algo viejo. Fíjense, en octubre del 2007, la Organización Mundial de la Salud, en un informe, dice, estas son las direcciones sólidas hacia donde los países deben caminar, ¿no? Y entonces plantea estos 4 puntos. Por un lado, la interacción y mutua determinación del niño o la niña y su ambiente inmediato es el determinante principal de su desarrollo. Por eso, yo pienso que en este 2021 no nos podemos quedar de brazos cruzados. Debemos salir al cruce a enriquecer los ambientes donde los niños se desarrollan. También las condiciones ambientales en la primera infancia son el determinante más poderoso de las competencias básicas con las que un ser humano se adaptará al mundo. Hoy nosotros sabemos que la potencia genética que el niño tiene solamente entra en diálogo cuando el ambiente mediatizado por el adulto y la experiencia se lo permiten. Entonces, el ambiente es el determinante más poderoso para que un niño se pueda desarrollar. Y por eso tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados. El desarrollo temprano continúa influyendo en la salud de las personas en distintas formas a lo largo de todo el ciclo vital. Dijera, el futuro es hoy. Plantea, no me sale la autora chilena, Gabriela Mistral, el futuro es hoy. Es decir, hoy se sientan las bases irrevocables del futuro del niño. Por eso no me puedo quedar a esperar a ver qué pasa. Y finalmente, las inequidades que se presentan en el desarrollo infantil temprano tienen la capacidad de amenazar las competencias requeridas para vivir en sociedad. Cuando hablamos de inequidades, es decir, a la desigual distribución de bienes y servicios, entonces a mí me viene a la mente pensar cuáles son los 2 principales objetivos de las salas cunas, y dónde están territorialmente ubicadas. Y justamente es una estrategia, es un programa que se consolida como una estrategia para salir al cruce a las niñeces que viven en situación de vulnerabilidad. Entonces, partiendo de esa inequidad que tienen con otros niños que tienen otras posibilidades, creo que es importante que visualicemos desde qué lugar vamos a cumplir con este mandato de sostener a las familias, acompañar a las familias. Bueno, ahora sí, nada más y nada más. Espero haber sido clara. Igualmente voy a acompañar esta filmación con una hojita de ruta que, como ya he usado en el módulo anterior, esta se llama Seguimos pensando juntas, porque juntos, porque de verdad pienso que es un desafío demasiado grande como para que alguien de afuera les pueda decir a ustedes, que son los que están en los escenarios, cómo enfrentarlos. Lo único que pretendí es traer algunas cuantas pistas para poder pensar de qué manera nos vamos a hacer presentes en el desarrollo de los niños en este año. Esta, que es
una capacitación es tal vez una manera de respuesta, capacitándonos para tener las mejores posibilidades para llegar a las familias. Bueno, en la guía esta que les digo, seguimos pensando juntas, tienen una hoja de ruta de cuándo mirar el video, qué cosas tienen en el Padlet, cuáles son las bibliografías que les voy recomendando para eh, profundizar en estos conceptos que hoy pretendía acercar. Entonces, ahora sí, muchísimas gracias. Como les puse en la hojita de ruta, les dejo mi correo y quedo a disposición, y también a través del Padlet quedo esperando la vuelta de sus reflexiones que puedan ahí cargar y compartir algunas apreciaciones para que yo me siga enriqueciendo en esta relación que hace ya unos años vengo teniendo con ustedes. Muchas gracias.